El teléfono sonó a las 3 de la mañana. No fue un timbre suave, fue un grito eléctrico que atravesó el silencio de mi habitación como un cuchillo. Me desperté con el corazón desbocado, las manos temblando antes de siquiera tocar la pantalla. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Nadie. Vi el nombre, Cecilia. Mi hija. Contesté antes del segundo timbre. Mamá. Su voz era un hilo roto, ahogada en llanto. Mamá, estoy en la comisaría. Las palabras me golpearon como piedras. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Cecilia nunca lloraba así. Ni siquiera cuando era niña y se rompió el brazo cayendo del columpio. ¿Qué pasó, mi amor? Dime qué pasó. Javier me golpeó, mamá. Me golpeó y ahora está diciendo que yo lo agredí. Ellos le creen a él. Mamá, por favor, ven. Por favor. La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono apretado contra mi pecho, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Cecilia. Mi pequeña Cecilia. La misma que había crecido fuerte, independiente, brillante. La que se casó hace 3 años con ese hombre que parecía perfecto. Javier. El yerno modelo. El que traía flores los domingos y ayudaba con las bolsas del mercado. El mentiroso. El monstruo. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas. Mis 66 años nunca se habían sentido tan pesados como en ese momento. Busqué ropa a tientas en la penumbra. Un pantalón, una blusa color marfil, lo primero que encontré. Mis manos no dejaban de temblar. Pensé en Cecilia encerrada, asustada, sola. Pensé en ese hombre tocándola, lastimándola, y luego mintiendo. Mintiendo con tanta facilidad que la policía le creía. La rabia comenzó a trepar por mi garganta como ácido. No, esto no iba a quedar así. Tomé mis llaves, mi bolso, y salí de casa. La noche estaba fría. El viento olía a lluvia cercana. Las calles vacías parecían más largas que nunca. Conduje como autómata, con las luces de la ciudad desenfocadas por las lágrimas que no me permitía derramar todavía. Tenía que ser fuerte. Cecilia me necesitaba fuerte. Recordé cuando nació. Tan pequeña, tan frágil. La sostuve en mis brazos en aquella sala blanca del hospital y le prometí que siempre la protegería. Que nadie jamás le haría daño. Y ahora, 34 años después, esa promesa se había roto. O tal vez no. Tal vez aún estaba a tiempo de cumplirla. La comisaría apareció al final de una calle mal iluminada. Un edificio gris, con ventanas pequeñas y una luz amarillenta que parpadeaba sobre la entrada. Estacioné con brusquedad y bajé del auto sin siquiera cerrar bien la puerta. Mis zapatos resonaron contra el concreto mientras caminaba hacia la entrada. Empujé la puerta de vidrio y entré. El olor me golpeó inmediatamente, desinfectante barato, café viejo y algo más oscuro que no quise identificar. Detrás del mostrador había un oficial joven, con cara de aburrimiento y una taza humeante en la mano. Busco a mi hija, dije. Cecilia Morales. Está detenida aquí. El oficial me miró con indiferencia. Tome asiento, señora. Alguien la atenderá. No voy a tomar asiento, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito ver a mi hija ahora. El oficial suspiró y tomó un teléfono interno. Murmuró algo que no alcancé a escuchar. Minutos después, una puerta lateral se abrió y apareció un hombre de unos 50 años, con uniforme impecable y una expresión de fastidio apenas disimulada. Soy el comisario Luis, dijo. Usted es la madre de Cecilia Morales. Sí, respondí. Y quiero saber por qué mi hija está detenida cuando ella es la víctima. El comisario Luis hizo un gesto vago con la mano, como si mis palabras fueran moscas molestas. Señora, entiendo que esté alterada, pero aquí las cosas no son tan simples. Su yerno presentó una denuncia. Tiene marcas de agresión. Testigos. Mi hija también tiene marcas, lo interrumpí. Y probablemente peores que las de él. Él la golpeó. Eso es lo que pasó. Luis me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Esa mirada condescendiente que los hombres usan cuando creen que una mujer mayor está siendo histérica. Señora, con todo respeto, no estaba ahí. No sabe qué ocurrió.
La investigación determinará los hechos. Quiero verla, exigí. Ahora. Luis negó con la cabeza. No es posible en este momento. Está siendo interrogada. Tendrá que esperar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo. Era furia. Una furia antigua que había estado dormida durante años. Soy Carmina Valdés, dije lentamente. Fui magistrada del Tribunal Superior durante 22 años. He procesado casos de violencia doméstica, encubrimiento policial y negligencia institucional. Conozco cada procedimiento, cada derecho, cada resquicio legal que están violando en este momento. Así que le pregunto de nuevo, comisario Luis, ¿dónde está mi hija? El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Luis. Sus ojos se abrieron apenas 1 centímetro más. Su boca se entreabrió. El oficial detrás del mostrador dejó de teclear. Disculpe, tartamudeó Luis. No sabía. Yo. La pausa fue larga, incómoda. Ahora sabe, dije. Y ahora va a llevarme con mi hija. O voy a hacer que esta comisaría sea noticia en todos los periódicos mañana por la mañana. Elija sabiamente. Luis tragó saliva. Por supuesto. Claro. Venga conmigo, por favor. Caminamos por un pasillo estrecho con paredes de un color verde enfermizo. Nuestros pasos resonaban contra el piso de linóleo gastado. Podía escuchar voces amortiguadas detrás de las puertas cerradas. Una risa. Un grito. El zumbido constante de luces fluorescentes. Todo en ese lugar olía a injusticia. A poder mal usado. A vidas rotas. Luis se detuvo frente a una puerta metálica. Está aquí, dijo. Pero, hay algo que debes saber. ¿Qué? Pregunté. Su yerno está en la sala de al lado. Insiste en que fue atacado. Tiene rasguños en el cuello y los brazos. Dice que su hija perdió el control y usted le creyó, lo interrumpí. Sin siquiera cuestionar su versión. Sin revisar el cuerpo de mi hija. Sin preguntarse por qué una mujer atacaría a un hombre que le dobla el tamaño. Luis bajó la mirada. Estamos investigando ambas versiones. Abra la puerta, ordené. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Y ahí estaba ella. Miss Cecilia. Sentada en una silla de metal, con las manos esposadas sobre la mesa. Su rostro me destrozó. Tenía el labio partido. Un ojo hinchado, del color de las berenjenas maduras. Moretones en el cuello. En los brazos. Su ropa, un suéter color arena, estaba rasgada en el hombro. Cuando me vio, algo en su expresión se quebró completamente. Mamá, susurró. Y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, desgarradores, que salían desde un lugar oscuro y doloroso. Corrí hacia ella. La abracé con tanta fuerza como pude, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. Está bien, mi amor, susurré contra su cabello. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Miré por encima de su hombro y vi a Luis parado en la puerta, con expresión incómoda. Quítele las esposas, dije. No es una criminal. Es una víctima. Luis dudó. Pero... ahora, grité. Mi voz rebotó contra las paredes de concreto. Luis sacó las llaves con manos torpes y liberó las muñecas de Cecilia. Ella tenía marcas rojas donde el metal había presionado su piel. Salga, le ordené a Luis. Necesito hablar con mi hija. A solas. Luis asintió y cerró la puerta al salir. El silencio que quedó fue pesado, denso. Cecilia seguía llorando, aferrándose a mí como si fuera lo único real en el mundo. Y tal vez lo era. Cecilia temblaba entre mis brazos como una niña pequeña. Podía sentir cada estremecimiento de su cuerpo, cada sollozo que intentaba contener y no podía. Le acaricié el cabello, ese cabello oscuro que había peinado miles de veces cuando era pequeña, antes de la escuela, antes de sus fiestas, el día de su boda. El día de su maldita boda. Cuando empezó, mi amor, pregunté suavemente. Cuando comenzó a lastimarte. Ella negó con la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. Yo solo quería que parara, mamá. Solo eso.
Esta noche llegó borracho. Otra vez. Empezó a gritarme porque la cena no estaba lista. Porque llegué tarde del trabajo. Porque respiré mal, no lo sé. Ya no sé qué hago mal. Su voz se quebraba con cada palabra. Me arrodillé frente a ella para poder mirarla a los ojos. Uno estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. El otro, ese ojo café que heredó de su padre, me miraba con una mezcla de vergüenza y terror que me partió el alma. Tú no hiciste nada mal, le dije. Nada de esto es tu culpa. Escúchame bien, Cecilia. Nada de esto es tu culpa. Pero él dice que yo lo ataqué, sollozó. Dice que lo rasguñé, que lo empujé. Y es verdad, mamá. Lo hice. Cuando me tiró al suelo e intentó. No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. La rabia volvió a mí como una ola hirviente. Por supuesto que te defendiste, dije. Eso no es un crimen. Es supervivencia. Pero ellos no me creen. Luis no me cree. Ese oficial que me interrogó tampoco. Miran a Javier con sus lágrimas falsas y sus rasguños y piensan que soy yo la monstruo. Cerré los ojos por un momento. Respiré profundo. Necesitaba mantener la calma por ella, aunque por dentro quisiera destrozar esa comisaría con mis propias manos. Yo te creo, dije firmemente. Y voy a hacer que todos te crean. Vamos a salir de aquí. Los dos. Y Javier va a pagar por lo que te hizo. Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era esperanza mezclada con desesperación. Como si quisiera creerme, pero ya no supiera cómo creer en nada. Mamá, él es muy convincente. Siempre lo ha sido. Con tus amigos, con los vecinos, hasta contigo. Todos piensan que es perfecto. Lo sé, respondí. Los manipuladores siempre son así. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Solo necesitamos encontrarla. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. La abrí de golpe. Luis estaba afuera, hablando en voz baja con otro oficial. Comisario. Llamé. Necesito ver el informe de lesiones de mi hija. Y el de mi yerno. Ahora. Luis intercambió una mirada con el otro oficial, un hombre joven de rostro serio. Señora Valdés, eso es parte de la investigación. No puedo. Puede y va a hacerlo, lo interrumpí. ¿O prefiere que llame al juez Hernández ahora mismo? A las 4 de la mañana. Estoy segura de que le encantará saber cómo están manejando este caso. El nombre del juez Hernández tuvo el efecto deseado. Luis palideció ligeramente. Hernández había sido mi colega durante años. Un hombre íntegro que no toleraba la incompetencia ni la injusticia. Espere aquí, murmuró Luis, y desapareció por el pasillo. El oficial joven se quedó mirándome. Había algo diferente en su expresión. No era la indiferencia del oficial del mostrador ni la arrogancia de Luis. Era algo más cercano a la incomodidad. «Usted es Carlos, ¿verdad?», pregunté, leyendo la placa en su uniforme. Él asintió. «Sí, señora. Oficial Carlos Ruiz. Usted interrogó a mi hija». Él dudó. «Estuve presente durante el interrogatorio, sí». «¿Y qué opina, Carlos? ¿Cree que mi hija es una agresora?». Carlos miró hacia el pasillo, como asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. Luego bajó la voz. «Con todo respeto, señora, hay cosas que no cuadran. El señor Morales tiene rasguños, sí, pero son superficiales, defensivos. Su hija tiene fracturas, costillas, posiblemente la nariz. Eso no se hace empujando a alguien». Sentí que algo en mi pecho se aflojaba apenas un poco. «Entonces, ¿por qué está esposada como una criminal?», pregunté. Carlos suspiró. «Porque el comisario Luis conoce al señor Morales. Trabajan juntos en un club deportivo. Son amigos». Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. No era sobre evidencia. Era sobre lealtad masculina. Sobre proteger a uno de los suyos. Luis regresó con 2 carpetas en las manos. Me las entregó con reticencia. «Aquí están. Pero esto no cambia nada. Todavía necesitamos investigar ambas versiones». Abrí la primera carpeta. Era el informe de Javier. Rasguños en cuello y antebrazos. Superficiales.
sin fracturas, sin hematomas profundos, lesiones consistentes con defensa. Abrí la segunda carpeta y sentí que la bilis subía por mi garganta. Cecilia. Fractura en 2 costillas. Contusión severa en ojo izquierdo. Laceración en labio. Hematomas en brazos, piernas, torso. Marcas de estrangulamiento en el cuello. Miré a Luis directamente a los ojos. Esto, dije sosteniendo el informe de Cecilia, es evidencia de una paliza brutal. Esto otro, sostuve el de Javier, es evidencia de que mi hija intentó salvarse la vida. Y usted la tiene esposada mientras su agresor está libre en la sala de al lado. Quiero que la liberen inmediatamente. Luis apretó la mandíbula. No puedo hacer eso sin... ¿Sin qué? Lo interrumpí. Sin proteger a su amigo. Luis no respondió. Entonces lo haré yo misma, dije. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Respondieron al tercer timbre. Juez Hernández, soy Carmina Valdés. Lamento la hora, pero tengo una situación urgente que requiere su intervención inmediata. Vi cómo el rostro de Luis pasaba del blanco al color ceniza. Mientras hablaba con el juez Hernández, explicándole la situación con precisión legal, vi por el rabillo del ojo cómo Carlos se acercaba discretamente a la puerta donde estaba Cecilia. Lo vi hablar con ella en voz baja. No pude escuchar qué decía, pero vi cómo Cecilia asentía. Terminé la llamada. El juez Hernández vendría personalmente en 1 hora. Había escuchado suficiente para saber que esto era un desastre esperando explotar públicamente. Luis lo sabía también. Su carrera estaba en juego. Comisario, dijo Carlos de repente. Hay algo más que debería saber. Luis lo miró con irritación. ¿Qué? Carlos sacó su propio teléfono. He estado revisando el sistema. Hay 3 llamadas previas de esa dirección. 3 denuncias de violencia doméstica en los últimos 8 meses. Todas fueron archivadas sin investigación. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 denuncias, repetí lentamente. 3 veces mi hija pidió ayuda y ustedes no hicieron nada. Luis abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miré a Carlos. ¿Quién archivó esas denuncias? Carlos dudó solo un segundo. El comisario Luis, señora. Firmó personalmente cada una. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era incompetencia. Era complicidad. Luis había estado protegiendo a Javier desde el principio. Encubriendo su violencia. Permitiendo que mi hija fuera golpeada una y otra vez. Y esta noche, cuando Cecilia finalmente se defendió, cuando finalmente luchó por su vida, él intentó convertirla en la criminal. Usted sabía, dije. Mi voz era peligrosamente tranquila. Sabía que ese hombre estaba lastimando a mi hija y no hizo nada. Peor aún, lo encubrió. Luis retrocedió un paso. Yo. No es lo que piensa. Entonces, ¿qué es? Grité. Dígame que estoy pensando mal. Dígame por qué mi hija tiene 2 costillas rotas y usted la tiene esposada mientras su agresor probablemente está bebiendo café en la otra sala. Luis no tenía respuesta. Carlos habló de nuevo. Hay más, señora. ¿Qué más? Pregunté. Carlos me mostró su teléfono. Hay una vecina afuera. Teresa Domínguez. Llegó hace 20 minutos pidiendo hablar con alguien sobre lo que pasó esta noche. Dice que tiene un video. Mi corazón se aceleró. ¿Un video? Sí, señora. Grabó algo desde su ventana. Dice que es importante. Miré a Luis. Su expresión era de pánico absoluto. Traiga a la señora Domínguez, dije. Ahora. Carlos asintió y desapareció por el pasillo. Luis intentó hablar. Señora Valdés, esto es. Cállese, lo interrumpí. No quiero escuchar otra palabra de su boca. Ya ha hecho suficiente daño. Regresé a la sala donde estaba Cecilia. Ella me miró con ojos esperanzados. ¿Qué pasó, mamá? Hay alguien que vino a ayudarte, respondí. Una vecina. Teresa. Cecilia parpadeó sorprendida. Teresa. La señora del apartamento de enfrente. Ella vio algo. Y lo grabó. Cecilia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. Era alivio. Gracias a Dios, susurró.
Gracias a Dios. Escuché pasos en el pasillo. Carlos regresaba con una mujer mayor, de cabello gris y expresión determinada. En su mano sostenía un teléfono celular como si fuera la prueba más valiosa del mundo. Y tal vez lo era. Teresa Domínguez entró a la sala con paso firme. Era una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente gris recogido en un moño apretado y ojos oscuros que brillaban con indignación. Llevaba una bata color verde oliva sobre su camisón y zapatillas gastadas, como si hubiera salido de casa en mitad de la noche sin pensarlo 2 veces. Y probablemente eso fue exactamente lo que hizo. Señora Valdés, dijo con voz clara. Soy Teresa Domínguez. Vivo frente al departamento de su hija. Vine en cuanto me enteré de que la habían traído aquí. Esto es un error terrible. Gracias por venir, respondí, sintiendo que algo parecido a la esperanza comenzaba a crecer en mi pecho. Carlos me dijo que tiene un video. Teresa asintió con vehemencia. Tengo más que eso. Tengo la verdad. Y estos señores, miró a Luis con desprecio, necesitan verla. Luis intentó intervenir. Señora Domínguez, apreciamos su colaboración, pero esto es un procedimiento oficial y nada, lo interrumpió Teresa con una fiereza que me recordó a mí misma. He llamado a esta comisaría 4 veces en los últimos meses reportando lo que escuchaba en ese departamento. Gritos, golpes, llanto. Y cada vez me dijeron que no podían hacer nada sin una denuncia formal. Pues bien, ahora tienen una denuncia. Y tienen pruebas. Así que van a sentarse y van a escuchar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Luis parecía haberse quedado sin palabras. Teresa sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco. Esta noche no pude dormir, comenzó. Tengo insomnio desde que murió mi esposo. Así que estaba despierta, leyendo junto a la ventana, cuando escuché los gritos. Eran cerca de las 11 de la noche. Reconocí la voz de inmediato. Era Javier Morales. Estaba gritando obscenidades. Palabras que no voy a repetir aquí. Cecilia, que había estado en silencio, ahogó un sollozo. Yo le apreté la mano. Teresa continuó. Me asomé a la ventana. Mi departamento está justo enfrente del de ellos. Puedo ver su sala claramente. Y lo que vi. Teresa hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Vi a ese hombre agarrar a Cecilia del cabello. La tiró al suelo. Ella intentó levantarse y él la pateó. La pateó como si fuera un animal. Y luego se inclinó sobre ella y comenzó a golpearla. Una y otra vez. Sentí que la habitación daba vueltas. La imagen que Teresa pintaba era tan vívida, tan brutal, que podía verla en mi mente con claridad dolorosa. ¿Y usted grabó esto?, preguntó Carlos, con voz tensa. Teresa asintió. Tomé mi teléfono y empecé a grabar. No sabía qué más hacer. Ya había llamado tantas veces y nunca pasaba nada. Pensé que tal vez sí tenía pruebas. Desbloqueó su teléfono con manos temblorosas y buscó entre sus archivos. Aquí está, dijo Teresa, y presionó play. El video comenzó. La calidad no era perfecta, filmado a través de una ventana con poca luz, pero era suficiente. Terriblemente suficiente. Se veía la sala del departamento de Cecilia. Los muebles que yo misma había ayudado a elegir cuando se mudaron. La lámpara color ámbar que le regalé en su cumpleaños. Y ahí, en el centro, estaba Javier. Su rostro estaba distorsionado por la rabia, los ojos inyectados, la boca retorcida en un grito silencioso. Porque Teresa había grabado sin audio, pero no lo necesitaba. Las imágenes hablaban por sí solas. Javier tenía a Cecilia del cabello. La arrojó contra el suelo con una violencia que me quitó el aliento. Vi cómo mi hija intentaba protegerse la cabeza con los brazos. Vi cómo él la pateaba en las costillas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Vi cómo ella intentaba arrastrarse hacia la puerta y él la agarraba de nuevo. La levantaba. La golpeaba. No pude seguir mirando. Cerré los ojos, pero las imágenes ya estaban grabadas en mi mente para siempre. Apáguelo, susurró Cecilia. Por favor. Teresa detuvo el video. Hay más, dijo en voz baja. Casi 3 minutos. Pero creo que con esto es suficiente. Carlos tenía el rostro pálido.
Luis parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Carlos. Teresa respiró profundo. Después de esos 3 minutos de golpiza, vi cómo Cecilia logró alcanzar algo. No sé qué era. Un jarrón, creo. O tal vez un libro. Lo lanzó hacia Javier. Él retrocedió, sorprendido. Ella aprovechó ese momento y corrió hacia la puerta. Logró salir. Javier salió detrás de ella, gritando. Yo bajé las escaleras lo más rápido que pude. Para cuando llegué al estacionamiento, Cecilia estaba en su auto, llorando. Javier golpeaba la ventanilla. Tenía rasguños en el cuello y los brazos, sí, pero eran claramente defensivos. Marcas de uñas. Nada más. Le dije a Cecilia que llamara a la policía. Ella tenía miedo, pero finalmente lo hizo. Y entonces llegó la patrulla. 2 oficiales. Hablaron con Javier primero. Él lloró. Les mostró sus rasguños. Les dijo que Cecilia lo había atacado sin razón. Que estaba loca. Que tenía problemas mentales. Y cuando Cecilia intentó explicar, cuando intentó mostrarle sus heridas, ellos. Teresa hizo una pausa, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ellos le dijeron que tenía que venir a la comisaría. Que ambos tenían que venir. Pero trataron a Javier como a la víctima y a Cecilia como a la agresora. La esposaron a ella. A él no. Miré a Luis. Su expresión era de derrota total. Esos oficiales, dije lentamente, también son amigos suyos, comisario Luis. No fue una pregunta. Fue una acusación. Luis no respondió. No necesitaba hacerlo. Todo estaba claro ahora. Era un sistema. Una red de hombres protegiéndose entre sí. Amigos del club deportivo. Colegas de la comisaría. Todos cerrando filas alrededor de un abusador porque era uno de los suyos. Mientras mi hija sangraba y lloraba y pedía ayuda, ellos decidieron que su amistad con Javier era más importante que la verdad. Carlos rompió el silencio. Necesito ese video, señora Domínguez. Es evidencia crucial. Teresa asintió y comenzó a enviarlo. Mientras tanto, yo me acerqué a Luis. Mi voz era fría como el hielo. Usted va a liberar a mi hija en este mismo instante. Va a presentar cargos formales contra Javier Morales por agresión doméstica, lesiones graves e intento de feminicidio. Y va a rezar para que yo no presente una demanda contra usted y esta comisaría por negligencia, encubrimiento y complicidad. Luis tragó saliva. Señora Valdés. No hay señora Valdés, lo interrumpí. Soy magistrada Valdés. Y voy a asegurarme de que cada periódico, cada noticiero, cada medio de comunicación sepa exactamente lo que pasó aquí esta noche. Cómo ustedes protegieron a un abusador. Cómo ignoraron denuncias. Cómo esposaron a la víctima mientras el agresor caminaba libre. Su carrera terminó, comisario. La pregunta es cuántas más van a caer con usted. En ese momento, como invocado por mis palabras, escuché voces elevadas en el pasillo. Una de ellas era inconfundible. Era Javier. ¿Dónde está mi esposa?, gritaba. Tengo derecho a verla. Ustedes no pueden mantenerme aquí. Yo soy la víctima. Esa perra loca me atacó. Cecilia se tensó junto a mí. Su respiración se volvió rápida, superficial. Estaba teniendo un ataque de pánico. La abracé con fuerza. No va a acercarse a ti, le susurré. Te lo prometo. La puerta se abrió de golpe. Ahí estaba Javier. Alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro despeinado y los ojos inyectados en sangre. Todavía olía a alcohol. Tenía rasguños visibles en el cuello, marcas rojas que probablemente él mismo se había exagerado. Llevaba una camiseta color gris claro manchada y pantalones deportivos. Parecía cansado, pero no arrepentido. Nunca arrepentido. Cecilia, dijo con voz que intentaba sonar suave pero salía amenazante. Mi amor, diles la verdad. Diles que perdiste el control. Que yo solo intentaba calmarte. Vamos a casa y arreglamos esto. Sí. Como siempre. Cecilia temblaba violentamente. No podía hablar. Yo me interpuse entre ellos. Aléjese de mi hija, dije.
Javier me miró como si recién notara mi presencia. Ah, la suegra, dijo con desprecio. Claro. Siempre llenándole la cabeza de ideas. Esto es entre Cecilia y yo. Es un asunto privado. Un asunto matrimonial. No hay nada privado en la violencia, respondí. Y definitivamente no es matrimonial. Es criminal. Javier soltó una risa sin humor. Criminal. Por favor. Yo soy la víctima aquí. Miren mis rasguños. Ella me atacó. Yo solo me defendí. Mintió con tanta facilidad que casi podía creer que él mismo se lo creía. Casi. Carlos se adelantó. Señor Morales, tenemos un video que contradice completamente su versión. Javier parpadeó. ¿Un video? ¿Qué video? ¿De quién? Teresa dio un paso al frente. Mío, dijo con voz firme. Lo grabé todo desde mi ventana. ¿Cómo golpeaste a esa muchacha? Cómo la pateaste mientras estaba en el suelo. Cómo ella solo se defendió al final, cuando tú ya le habías roto las costillas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Javier. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando una salida. No, dijo. Eso está fuera de contexto. Ustedes no saben lo que pasó antes. Ella me provocó. Me dijo cosas horribles. Me empujó primero. Yo solo. Lo que usted solo hizo fue golpear a una mujer indefensa, lo interrumpió Carlos. Y ahora va a ser arrestado por ello. Javier retrocedió. Su expresión cambió. La máscara de víctima cayó y lo que quedó debajo era pura rabia. Esto es ridículo, gritó. Ella es mi esposa. Puedo disciplinarla si es necesario. Ella me pertenece. Y ahí estaba. La verdad desnuda y repugnante. Para Javier, Cecilia no era una persona. Era una posesión. Algo que podía golpear, romper, destruir, porque en su mente retorcida, tenía ese derecho. Las palabras de Javier quedaron suspendidas en el aire como veneno. Ella me pertenece. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo rabia. Era una furia ancestral, la misma que todas las madres sienten cuando alguien lastima a sus hijos. Cuando alguien se atreve a reclamar propiedad sobre la vida que ellas trajeron al mundo. Nadie le pertenece a usted, dije. Mi voz era peligrosamente tranquila. Mi hija es un ser humano con derechos. Y usted acaba de confesar, frente a testigos, que cree tener derecho a golpearla. Javier pareció darse cuenta de su error. Intentó retractarse. Yo no. No dije eso. Ustedes están tergiversando mis palabras. Yo amo a Cecilia. Todo lo que hago es porque la amo. Carlos sacó sus esposas. Señor Morales, queda arrestado por agresión doméstica agravada, lesiones graves y amenazas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Javier explotó. ¿Qué? No. Esto es una conspiración. Luis, dime algo. Somos amigos. Tú sabes cómo son las mujeres. Tú sabes que a veces se ponen histéricas y hay que ponerlas en su lugar. Diles que estoy diciendo la verdad. Miré a Luis. Este era su momento. Su oportunidad de redimirse aunque fuera parcialmente. O de hundirse completamente. Luis cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Tal vez era vergüenza. Tal vez era miedo a las consecuencias. No lo sé. Pero finalmente dijo las palabras correctas. Oficial Carlos, proceda con el arresto. Javier retrocedió, negando con la cabeza. No, no pueden hacer esto. Yo los llamé. Yo hice la denuncia. Yo soy la víctima aquí. Carlos avanzó con las esposas. Señor Morales, no haga esto más difícil. Pero Javier no estaba escuchando. Su rostro se había transformado completamente. Ya no era el hombre encantador que conocía las flores favoritas de Cecilia, ni el yerno que ayudaba con las bolsas del mercado. Era un extraño. Un monstruo. Perra, gritó mirando a Cecilia. Te voy a matar. ¿Me oyes? Cuando salga de aquí, voy a terminar lo que empecé. Vas a arrepentirte de haberme desobedecido. Cecilia gritó y se aferró a mí. Carlos y otro oficial que había entrado agarraron a Javier de los brazos.
Él se resistía, gritando obscenidades, amenazas, insultos que hacían eco en las paredes grises de la comisaría. Lo arrastraron fuera de la sala mientras él seguía gritando: «Voy a matarlas a todas. A ti, a tu madre, a esa vieja entrometida. Todas van a pagar». Me aseguré de que Cecilia no pudiera verlo. La cubrí con mi cuerpo, susurrándole palabras tranquilizadoras, aunque mi propio corazón latía como tambor de guerra. Ya pasó, mi amor. No puede lastimarte más. Pero ambas sabíamos que no era verdad. Las amenazas quedaban flotando en el aire. Y los hombres como Javier no olvidaban. No perdonaban. Teresa se acercó y puso una mano sobre el hombro de Cecilia. «Vas a estar bien, muchacha. Voy a testificar. Voy a asegurarme de que ese hombre no vuelva a acercarse a ti». Cecilia asintió débilmente, todavía temblando. Luis seguía parado en la puerta, con expresión derrotada. «Señora Valdés», comenzó. Yo ahorrése las disculpas, lo interrumpí. «No significa nada ahora. Lo que necesito es que procese este caso correctamente. Quiero que Javier Morales permanezca detenido sin fianza. Quiero una orden de alejamiento inmediata. Y quiero que cada una de esas denuncias archivadas sea reabierta e investigada». Luis asintió. «Se hará. Todo». ¿Y qué?», pregunté. «Voy a renunciar», dijo en voz baja. «Es lo correcto». «No sé si es lo correcto», respondí. «Pero es el mínimo que puede hacer». Se fue sin decir nada más. Carlos regresó minutos después. «Está en una celda», informó. Escribí cada amenaza que pronunció. «Serán añadidas a los cargos». «Gracias, Carlos», dije sinceramente. «Usted hizo lo correcto esta noche». Él asintió. Debí haberlo hecho antes. Cuando vi las denuncias archivadas. Cuando escuché las inconsistencias en su historia. Pero es más fácil creerle al amigo que a la víctima», completé. Carlos bajó la mirada. «Sí. Y eso tiene que cambiar». «Tiene que cambiar», repetí. Teresa se despidió poco después, no sin antes darle su número a Cecilia y hacerla prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, finalmente me permití respirar. Cecilia seguía sentada en esa silla de metal, con los brazos cruzados sobre su pecho, meciéndose ligeramente. «Vamos a casa», le dije suavemente. «Ya terminó por hoy». Ella levantó la vista. «No puedo volver a ese departamento, mamá. No puedo. Hay sangre en el piso. Mis cosas rotas. Su olor. No puedo». «Lo sé», respondí. «Vas a venir conmigo. A tu casa de verdad. Donde creciste. Donde siempre estarás segura». Algo en su expresión se suavizó. Ayudé a Cecilia a ponerse de pie. Cojeaba ligeramente. El dolor de las costillas fracturadas debía ser insoportable, pero ella no se quejaba. Nunca se quejaba. Y ese era parte del problema. Había aprendido a tragarse el dolor. A normalizarlo. A creer que merecía sufrir en silencio. Salimos de la comisaría justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. El amanecer llegaba con tonos naranjas y rosas, pintando las nubes de colores suaves. Era hermoso. Incongruentemente hermoso para una noche tan horrible. Cecilia respiró el aire fresco de la mañana y cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «Pensé que iba a morir esta noche, mamá», susurró. Cuando me golpeaba. Cuando sus manos estaban en mi cuello. Pensé que esta vez sí iba a matarme. No pude contener mis propias lágrimas. Las dejé caer libremente mientras abrazaba a mi hija en medio del estacionamiento vacío. «Lo siento», sollozó Cecilia. «Siento no haberte dicho antes. Siento haber dejado que llegara tan lejos. Siento». «Tú no tienes que sentir nada», la interrumpí. «Nada de esto es tu culpa. Escúchame, Cecilia. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables. En hacerlas creer que merecen el maltrato. Que si tan solo fueran mejores esposas, mejores personas, el abuso pararía. Pero es mentira. Todo es mentira. No importa qué hicieras o dejaras de hacer. Javier siempre iba a lastimarte. Porque el problema está en él, no en ti.
Ella asintió contra mi hombro. Lo sé. En mi mente lo sé. Pero en mi corazón todavía escucho su voz diciéndome que soy yo la que está mal. Que lo provoco. Que si no fuera tan estúpida, tan inútil, dije firmemente. No repitas sus palabras. No le des ese poder. Eres brillante. Eres fuerte. Eres valiosa. Y vas a recuperarte de esto. Te lo prometo. La llevé a mi auto. Le abroché el cinturón como cuando era pequeña. Ella dejó que lo hiciera, demasiado exhausta para protestar. Conduje despacio, evitando los baches, consciente de cada gemido de dolor que escapaba de sus labios. Mi casa nunca se había sentido tan lejos. Cuando finalmente llegamos, el sol ya estaba alto. Los vecinos comenzaban a salir, a caminar sus perros, a recoger el periódico. Vida normal. Rutinas normales. Como si el mundo no se hubiera detenido. Como si mi hija no hubiera estado a punto de morir unas horas antes. Ayudé a Cecilia a entrar. La llevé directamente a su antigua habitación. Todavía estaba exactamente como la había dejado cuando se mudó. Las paredes color melocotón que ella misma había pintado a los 16. Los estantes llenos de libros. La cama con el edredón de flores que le regalé en su cumpleaños número 20. Cecilia se sentó en el borde de la cama y miró alrededor. Es como volver en el tiempo, murmuró. Antes de Javier. Antes de todo. Vas a ducharte y cambiarte, dije. Voy a prepararte algo de comer. Y luego vas a dormir. Ella asintió. Mamá. Sí, mi amor. Gracias por creerme. Por venir. Su voz se quebró. Por salvarme. Siempre, respondí. Siempre voy a creerte. Siempre voy a venir. Y siempre voy a luchar por ti. La dejé sola para que se cambiara. Bajé a la cocina con las piernas todavía temblorosas. La adrenalina estaba comenzando a abandonar mi cuerpo, dejando atrás un cansancio profundo. Pero no podía descansar todavía. Saqué mi teléfono y llamé al doctor Ramírez, un viejo amigo de la familia. Le expliqué la situación. Él vendría esa misma tarde para examinar a Cecilia adecuadamente. Documentar cada lesión, cada moretón, cada hueso roto. Evidencia. Siempre más evidencia. Mientras preparaba té, escuché el agua de la ducha. Imaginé a Cecilia bajo el chorro, intentando lavar la noche de su piel. Deseé que fuera tan simple. Que el agua pudiera llevarse el trauma, el miedo, las cicatrices invisibles que tardarían años en sanar. Pero sabía que no era así. El camino que tenía por delante era largo. Terapia. Tribunales. Pesadillas. Días buenos y días imposibles. Pero iba a estar ahí. En cada paso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Javier había pedido un abogado. Estaba intentando conseguir fianza. Negociando. Mintiendo. Pero Carlos había enviado el video de Teresa al fiscal. Las amenazas estaban documentadas. Las denuncias anteriores estaban siendo revisadas. Había esperanza. Justicia lenta, pero esperanza al fin. Subí con una taza de té cuando escuché que el agua se detenía. Toqué suavemente la puerta. Cecilia. ¿Puedo pasar? Adelante, respondió con voz pequeña. Entré. Ella estaba sentada en la cama, vestida con ropa vieja que había dejado en el armario. Un pantalón deportivo gris y una camiseta color crema. Tenía el cabello mojado cayendo sobre los hombros. Sin maquillaje, con las marcas de los golpes expuestas, parecía más joven. Vulnerable. Frágil. Pero también había algo más en sus ojos. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Voy a testificar contra él, dijo de repente. En el juicio. Voy a pararme frente a todos y voy a decir la verdad. Todo. Desde el principio. Sonreí a través de las lágrimas. Vas a ser increíble. Ella tomó mi mano. Y tú vas a estar conmigo. Siempre, prometí de nuevo. Cecilia finalmente se durmió cerca del mediodía. La observé desde la puerta de su habitación, viendo cómo su pecho subía y bajaba con respiración irregular. Incluso dormida, su rostro mostraba tensión. Las cejas fruncidas,
los labios apretados, como si las pesadillas ya hubieran comenzado. Cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras. Mi cuerpo gritaba por descanso, pero mi mente no podía detenerse. Había demasiado que hacer, demasiado que procesar. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y comencé a hacer una lista. Primero, el doctor Ramírez vendría a las 4 de la tarde. Necesitaba documentación médica completa, fotografías de cada lesión, informes detallados que servirían como evidencia. Segundo, tenía que contactar a mi antiguo bufete. Cecilia necesitaba el mejor abogado posible. Alguien especializado en violencia doméstica. Alguien que no se intimidara con las tácticas sucias que el abogado de Javier sin duda emplearía. Tercero, orden de alejamiento permanente. Cuarto, terapia. Cecilia necesitaba apoyo psicológico urgente. Quinto, recuperar sus pertenencias del departamento. Sexto, iniciar los trámites de divorcio. La lista seguía creciendo. Cada punto representaba un paso más lejos de Javier. Un paso más hacia la libertad. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Señora Valdés, habló una voz masculina que no reconocí. Soy el fiscal Hernández. El juez me contactó esta mañana sobre el caso de su hija. Sentí un destello de alivio. Gracias por llamar, fiscal. Necesitamos asegurarnos de que Javier Morales no salga bajo fianza. Es un peligro directo para mi hija. Ya revisé el expediente, respondió. Las amenazas que profirió en la comisaría son suficientes para argumentar peligro de fuga y riesgo para la víctima. Voy a oponerme a cualquier solicitud de fianza. Además, el video que proporcionó la testigo es devastador. Este caso es sólido, señora Valdés. Muy sólido. Gracias, murmuré. No sabe lo que significa escuchar eso. También quiero que sepa, continuó el fiscal, que vamos a investigar las denuncias anteriores que fueron archivadas. Si encontramos evidencia de negligencia o encubrimiento por parte del comisario Luis, habrá consecuencias. Ya hay suficientes mujeres que no reciben justicia. No voy a permitir que este sea otro caso más. Terminamos la llamada y por primera vez desde que sonó el teléfono a las 3 de la mañana, sentí que podía respirar completamente. El sistema estaba funcionando. Lento, doloroso, pero funcionando. El doctor Ramírez llegó puntualmente a las 4. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello gris y manos gentiles que habían curado a mi familia durante décadas. Subimos juntos a la habitación de Cecilia. Ella estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Cecilia, traje al doctor Ramírez, dije suavemente. Necesitamos documentar tus lesiones adecuadamente. Ella asintió sin mirarme. Lo sé. El examen duró casi 1 hora. El doctor Ramírez fue meticuloso. Fotografió cada moretón, cada corte, cada marca. Palpó cuidadosamente las costillas. Cecilia hacía muecas de dolor, pero no se quejaba. 2 costillas fracturadas, confirmó el doctor. Contusión severa en el ojo. El labio necesitará puntos. Y estas marcas en el cuello, señaló las líneas rojizas que rodeaban la garganta de Cecilia, son consistentes con estrangulamiento. Eso es intento de homicidio en términos legales. Cecilia cerró los ojos. Cuando apretaba, susurró, yo pensaba en ti, mamá, en que no iba a volver a verte. El doctor Ramírez se detuvo, visiblemente conmovido. Lo siento mucho, Cecilia. Nadie debería pasar por esto. Voy a asegurarme de que mi informe sea tan detallado que no deje lugar a dudas sobre lo que ese hombre te hizo. Después de que el doctor se fue, bajé a preparar algo de comer. Cecilia necesitaba nutrición, aunque dudaba que tuviera apetito. Estaba cortando verduras cuando escuché pasos en las escaleras. Cecilia apareció en la puerta de la cocina, moviéndose lentamente, sosteniéndose las costillas. Deberías estar descansando, dije. No puedo dormir más, respondió. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Lo escucho. Siento sus manos. Se sentó en una de las sillas, con movimientos cuidadosos. Mamá, necesito contarte algo. Todo. Desde el principio. No tienes que hacerlo ahora, dije. Sí tengo que hacerlo, insistió.
He guardado esto por demasiado tiempo. Necesito sacarlo. Dejé el cuchillo y me senté frente a ella. Estoy escuchando. Cecilia respiró profundo, haciendo una mueca por el dolor en las costillas. Empezó 6 meses después de la boda. Tan pequeño al principio que pensé que estaba exagerando. Un empujón. Una palabra dura. Luego me agarraba del brazo con demasiada fuerza. Decía que era porque me amaba mucho, que no podía soportar la idea de perderme. Yo lo creí. Qué estúpida fui. No eres estúpida, la interrumpí. Eso es exactamente lo que hacen los abusadores. Empiezan despacio. Te hacen dudar de tu propia percepción. Ella continuó. Después fueron los insultos. Me llamaba gorda aunque había perdido peso. Decía que era fea, que ningún otro hombre me querría, que tenía suerte de tenerlo. Y cuando yo lloraba, me decía que era demasiado sensible, que no sabía aceptar una broma. Empezó a revisar mi teléfono, mis mensajes, mis correos. Me acusaba de coquetear con compañeros de trabajo, con el vecino, contigo, mamá. Decía que me estabas llenando la cabeza de ideas feministas, que querías destruir nuestro matrimonio. Por eso dejé de visitarte tanto. Por eso cancelaba nuestros almuerzos. No porque no quisiera verte, sino porque después de verte, él me castigaba. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Cecilia, mi amor, ¿por qué no me dijiste? Tenía vergüenza, sollozó. Pensaba que era mi culpa, que si tan solo fuera mejor esposa, si cocinara mejor, si fuera más atractiva, si no lo hiciera enojar. Y además, ¿qué iba a decirte? Que el hombre perfecto que todos admiraban era un monstruo. Nadie me hubiera creído. El primer golpe llegó hace 8 meses. Llegué tarde del trabajo por una reunión. Él había estado bebiendo. Me esperó junto a la puerta. Cuando entré, me abofeteó, tan fuerte que caí. Luego lloró. Se arrodilló. Me pidió perdón 1000 veces. Juró que nunca volvería a pasar. Yo le creí. Quería creerle. Pero volvió a pasar, dije. Una y otra vez, asintió Cecilia. Cada vez peor. Llamé a la policía 3 veces. 3 veces vinieron, hablaron con Javier, y se fueron. Una vez me dijeron que los matrimonios tienen problemas y que debíamos resolverlos en casa. Otra vez sugirieron terapia de pareja. Como si el problema fuera de los dos. Como si yo tuviera alguna responsabilidad en ser golpeada. La última vez, hace 2 meses, el oficial que vino era amigo de Javier. Se rieron juntos. Tomaron cerveza en la sala mientras yo limpiaba mi sangre del piso de la cocina. Ese día supe que estaba sola, que nadie iba a ayudarme. Pero no estaba sola, dije. Siempre me tuviste. Solo tenías que llamar. Lo sé ahora, susurró. Pero en ese momento, mamá, yo estaba tan rota, tan convencida de que no valía nada, de que merecía lo que me pasaba. Javier había hecho su trabajo bien. Me había destruido por dentro antes de comenzar a destruirme por fuera. La abracé con cuidado, consciente de sus costillas fracturadas. Vas a recuperarte, le prometí. Vas a volver a ser tú misma. Mejor que antes. Más fuerte. Y Javier va a pagar por cada lágrima, por cada golpe, por cada momento de terror que te hizo vivir. Te lo juro. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de procedimientos legales, visitas médicas y noches sin dormir. Cecilia apenas comía. Apenas hablaba. Se sentaba junto a la ventana de su habitación durante horas, mirando el jardín sin realmente verlo. Yo la observaba con el corazón partido, sabiendo que el daño no era solo físico. Las costillas sanarían en semanas. Los moretones desaparecerían. Pero las cicatrices internas tardarían mucho más. El miércoles llegó la noticia que esperábamos. El juez había denegado la fianza de Javier. Permanecería en prisión preventiva hasta el juicio. Cuando se lo dije a Cecilia, vi como algo en sus hombros se relajaba ligeramente. Pero no sonrió. Ya no sonreía. El viernes comenzó la terapia. Contraté a la doctora Silvia Mendoza, una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica.
Una mujer de 50 años con voz calmada y ojos comprensivos. Llevé a Cecilia a su primera sesión y esperé en la sala. Cuando salió 1 hora después, tenía los ojos rojos pero también algo diferente. Un brillo minúsculo de algo parecido a la esperanza. Dice que lo que siento es normal, me contó en el auto. La culpa, la vergüenza, el miedo. Dice que voy a mejorar, que solo necesito tiempo. Y vas a mejorar, confirmé. Día a día, poco a poco. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí de inmediato. Manuel, mi hijo, el hermano de Cecilia. No había hablado con él desde que todo esto comenzó. Manuel vivía en otra ciudad, trabajando en una empresa de tecnología, siempre ocupado, siempre persiguiendo el siguiente ascenso, el siguiente contrato, el siguiente dólar. Dudé un momento antes de contestar. Mamá, su voz sonaba emocionada. Exageradamente alegre. Tengo noticias increíbles. Acabo de cerrar el trato más grande de mi carrera. $25,000 de comisión. 25,000. Mamá. Y estaba pensando, ya sabes, en ese dinero que papá dejó en el fondo familiar. Creo que es momento de dividirlo. Podríamos hacer inversiones, comprar propiedades. Yo tengo contactos que... Manuel, lo interrumpí. Tu hermana está aquí conmigo. Hubo una pausa. Cecilia. Claro. ¿Cómo está? Hace semanas que no hablamos. Está mal, respondí. Muy mal. Y necesito que vengas. Ahora. No la próxima semana, no el próximo mes. Ahora. Mamá, sabes que estoy ocupado. Tengo reuniones programadas. Este contrato requiere. Tu hermana casi muere. Exploté. Javier la golpeó hasta romperle las costillas. Intentó estrangularla. Está en terapia porque tiene pesadillas cada noche. Y tú me hablas de comisiones y reuniones. El silencio al otro lado fue largo. ¿Qué? Finalmente susurró Manuel. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, respondí. Tu hermana ha estado sufriendo abuso durante meses. Y nadie lo sabía porque ella tenía demasiado miedo de decirlo. Pero esa noche él fue demasiado lejos. Y si no hubiera sido por una vecina valiente y mi llegada a tiempo, estarías planeando un funeral en lugar de inversiones. Mamá, yo no sabía. Nadie sabía, dije, porque nadie prestaba atención. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Yo incluida. Pero ahora lo sabes. Y necesito que estés aquí. Tu hermana te necesita. Voy para allá, dijo Manuel. Su voz había cambiado completamente. Toda la alegría artificial había desaparecido. Mañana en la mañana. Estaré ahí. Colgué y miré a Cecilia. Ella había escuchado toda la conversación. No quiero verlo, dijo en voz baja. Va a hacer preguntas. Va a mirarme con lástima. No puedo soportar la lástima. No es lástima, respondí. Es amor. Es familia. Y lo necesitas aunque no lo creas. Ella no respondió. Solo siguió empujando la comida alrededor de su plato sin comerla. Manuel llegó al día siguiente a las 10 de la mañana. Lo escuché llegar antes de verlo. El rugido de su auto deportivo, ese símbolo de su éxito que tanto le gustaba mostrar. Abrí la puerta antes de que tocara. Se veía diferente de la última vez que lo había visto. Más delgado. Más cansado. Llevaba un traje color carbón impecable y un maletín de cuero. El ejecutivo exitoso. Pero cuando me vio, algo en su expresión se desmoronó. Mamá, dijo, y me abrazó. Podía sentir su cuerpo temblando. ¿Dónde está Cecilia?, preguntó. Arriba, respondí. Pero Manuel, necesitas entender que ella está frágil. No le hagas preguntas invasivas. No la presiones. Solo está ahí. Asintió y subió las escaleras. Yo lo seguí a distancia. Él tocó la puerta de la habitación de Cecilia suavemente. Ceci. Soy yo. Puedo pasar. Hubo una pausa larga. Luego escuché la voz débil de mi hija. Adelante. Manuel entró y yo me quedé en el pasillo, dándoles privacidad pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario.
A través de la puerta entreabierta podía verlos. Cecilia seguía sentada junto a la ventana. Manuel se acercó lentamente y cuando vio su rostro, las marcas amarillentas de los moretones que aún no sanaban completamente, su piel pálida, sus ojos vacíos, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró. «Ceci, ¿qué te hizo?» «No me mires así», dijo Cecilia girando el rostro. «No soporto esa mirada». Manuel se arrodilló frente a ella. «Perdóname», dijo. Su voz se quebró. «Perdóname por no estar. Por no darme cuenta. Por estar tan obsesionado con mi trabajo, con mi dinero, con mi éxito estúpido que no vi que mi hermana estaba sufriendo». Cecilia comenzó a llorar. «Yo tampoco te dije. No le dije a nadie. Debiste decirme», insistió Manuel. «Soy tu hermano. Se supone que debo protegerte». «Nadie podía protegerme», sollozó Cecilia. «Ni siquiera yo misma». Manuel la abrazó con cuidado. «Eres la persona más fuerte que conozco», le dijo. «Siempre lo has sido. Desde que éramos niños. Cuando papá murió, tú fuiste quien mantuvo a mamá entera. Cuando yo fracasé en la universidad, tú fuiste quien me convenció de intentarlo de nuevo. Eres mi heroína, Ceci. Y ese maldito te hizo creer que eras débil. Pero no lo eres. Mira todo lo que sobreviviste. Estás aquí. Estás viva. Eso es fuerza». Los observé desde el pasillo con lágrimas corriendo por mis mejillas. Este era el Manuel que recordaba. El niño dulce que protegía a su hermana menor en el patio de la escuela. El joven que dormía en el piso junto a la cama de Cecilia cuando ella tenía pesadillas. Ese Manuel había estado perdido bajo capas de ambición y egoísmo. Pero ahí estaba de nuevo. Se quedaron hablando por horas. Yo preparé almuerzo y se lo subí en una bandeja. Comieron juntos, Manuel contándole historias tontas de su trabajo, haciéndola reír por primera vez en días. Risas pequeñas, frágiles, pero risas al fin. Cuando bajaron por la tarde, Cecilia se veía diferente. Todavía frágil, todavía herida, pero un poco menos sola. Manuel se quedó esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Canceló sus reuniones. Pospuso sus contratos. Por primera vez en años, puso a su familia antes que su carrera. El martes recibí una llamada del fiscal Hernández. «Tenemos fecha para la audiencia preliminar», anunció. «Será en 2 semanas. Necesito que Cecilia esté preparada para testificar». «Estará lista», prometí, aunque no estaba segura si era verdad. Esa noche, durante la cena, compartí la noticia. Cecilia palideció. «Tengo que verlo», susurró. «Tengo que estar en la misma sala que él». «No está sola», dijo Manuel inmediatamente. «Voy a estar ahí. Mamá va a estar ahí. Y él va a estar esposado, encadenado, sin poder tocarte. Vas a mirarlo a los ojos y vas a decir tu verdad. Y él va a pagar». Cecilia asintió lentamente. «Está bien. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. No solo por mí. Por todas las mujeres que él podría lastimar después». Esa noche, después de que Cecilia se durmió, Manuel bajó a la sala donde yo estaba revisando documentos del caso. Se sentó frente a mí. «Mamá, sobre el dinero que mencioné. El fondo familiar. Quiero que lo uses. Todo. Para los abogados de Cecilia. Para su terapia. Para lo que necesite. Mi comisión también. Los $25,000. Todo es para ella». Miré a Manuel con sorpresa. «¿Estás seguro?», pregunté. «Ese dinero. Ese contrato. Has trabajado tanto para conseguirlo». «No significa nada», interrumpió. «Nada comparado con la vida de mi hermana. He estado pensando en lo que dijiste por teléfono. Sobre estar demasiado ocupado. Demasiado enfocado en el dinero. Y tienes razón. He sido un idiota egoísta. Mientras yo celebraba comisiones y ascensos, mi hermana estaba siendo golpeada. Y no me di cuenta. No estuve ahí». Su voz se quebró. «No puedo cambiar eso. No puedo retroceder el tiempo. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo asegurarme de que tenga los mejores abogados, el mejor tratamiento, todo lo que necesite para recuperarse». Sentí que mi corazón se expandía. «Manuel», susurré.
Tu padre estaría orgulloso de ti en este momento. Él siempre supo quién eras en el fondo. Solo estabas perdido. Pero ya te encontraste. Manuel se limpió los ojos rápidamente. Usaremos ese dinero sabiamente, dije. Ya contraté a Elena Fuentes. Es la mejor abogada de violencia doméstica en el estado. Sus honorarios son altos, $50,000 por el caso completo, pero vale cada centavo. También está la terapia de Cecilia, los gastos médicos, y necesitaremos contratar seguridad privada cuando Javier eventualmente salga. Si es que sale, agregó Manuel con dureza. Voy a asegurarme personalmente de que ese hombre se pudra en prisión. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparación. Elena Fuentes venía a casa 3 veces por semana para trabajar con Cecilia. Era una mujer de 40 años, con cabello corto color castaño y una presencia que irradiaba competencia y compasión. Cecilia, comenzó Elena en su primera sesión, sé que esto es difícil. Sé que la idea de verlo de nuevo te aterroriza. Pero necesito que entiendas algo fundamental. El tribunal no es su territorio. Es el nuestro. Ahí, él no tiene poder. Estará esposado, vigilado, silenciado. Tú tendrás la voz. Tú tendrás el poder. Cecilia escuchaba con atención. Vamos a practicar, continuó Elena. Voy a hacerte las preguntas que el fiscal hará. Y también voy a hacerte las preguntas horribles que el abogado de Javier intentará usar para desacreditarte. Va a ser incómodo. Va a ser doloroso. Pero si practicamos aquí, en un espacio seguro, cuando llegue el momento real, estarás preparada. Pasaron horas repasando cada detalle, cada incidente, cada golpe, cada amenaza. Elena era meticulosa, tomando notas, construyendo una narrativa cronológica de abuso que era imposible de ignorar. Observé las sesiones desde la distancia, viendo cómo mi hija encontraba su voz poco a poco. Al principio tartamudeaba, se quebraba, lloraba, pero con cada repetición, con cada ensayo, se volvía más firme, más clara, más fuerte. Manuel también estaba ocupado. Había contratado a un investigador privado para reunir más evidencia contra Javier. Resultó que Cecilia no era la primera. El investigador encontró a 2 exparejas de Javier. Ambas tenían historias similares. Abuso emocional que escalaba a violencia física. Denuncias que nunca prosperaron. Una de ellas, Fabiola, aceptó testificar. Era una mujer de 35 años, con ojos tristes y una determinación férrea. Vine a la casa un jueves por la tarde. Cecilia y ella se sentaron en la sala, 2 sobrevivientes conectadas por el mismo monstruo. Pensé que era solo yo, dijo Fabiola. Pensé que yo lo había provocado. Que si hubiera sido mejor novia, más comprensiva, más paciente, él no me hubiera lastimado. Eso es exactamente lo que yo pensaba, susurró Cecilia. Fabiola asintió. Pero ahora entiendo que no éramos nosotras. Era él. Siempre fue él. Y va a seguir siendo él con la siguiente mujer, y la siguiente, hasta que alguien lo detenga. Por eso voy a testificar. Por todas nosotras. Y por las que vienen después. Cecilia tomó su mano. Gracias. No sabes lo que significa no estar sola en esto. Nunca estuviste sola, respondió Fabiola. Solo te hicieron creer que sí. La noche antes de la audiencia, ninguno de nosotros pudo dormir. Cecilia caminaba por su habitación. Podía escuchar sus pasos sobre mi cabeza. Manuel estaba en la sala, revisando documentos una y otra vez. Yo estaba en la cocina, preparando té que nadie iba a tomar. A las 2 de la mañana, Cecilia bajó. Sus ojos estaban rojos pero secos. Ya no le quedaban lágrimas. Mamá, dijo. No sé si puedo hacer esto. Sí puedes, respondí. Lo sé porque te conozco. Te conozco desde antes de que nacieras. Sentí cada una de tus patadas en mi vientre. Escuché tu primer llanto. Vi tus primeros pasos. Te vi caerte 1000 veces y levantarte 1001. Esta es solo otra caída, mi amor. Y te vas a levantar de nuevo. Ella se sentó frente a mí. ¿Qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si el juez piensa que estoy mintiendo? ¿Qué pasa si Javier sale libre y... No va a salir libre, la interrumpió Manuel entrando a la cocina.
Tenemos el video de Teresa. Tenemos el informe médico. Tenemos sus amenazas grabadas. Tenemos a Fabiola. Tenemos montañas de evidencia. Y más importante, te tenemos a ti. Tu testimonio. Tu verdad. Eso es lo más poderoso de todo. Cecilia nos miró a ambos. ¿Cómo puedo agradecerles? Todo lo que han hecho. El dinero, el tiempo, el apoyo. Somos familia, dije simplemente. Esto es lo que hace la familia. Llegamos al tribunal a las 8:30 de la mañana. El edificio era imponente, con columnas de mármol y escaleras anchas. Cecilia se detuvo al pie de las escaleras, mirando hacia arriba. Elena apareció a nuestro lado, impecable en un traje sastre color gris perla. ¿Lista?, preguntó. Cecilia asintió, aunque su rostro estaba pálido. Vamos. Subimos juntos, flanqueando a Cecilia. Manuel a su izquierda, yo a su derecha, Elena adelante abriendo camino. Dentro, el pasillo estaba lleno de gente. Abogados con maletines, familias esperando, oficiales de seguridad. El ruido era abrumador. Cecilia respiraba rápidamente. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que esperaba. Filas de bancos de madera, un estrado elevado para el juez, mesas para la fiscalía y la defensa. Y ahí, en la mesa de la defensa, estaba Javier. Llevaba un traje color café claro que no había visto antes. Probablemente su abogado se lo había dado para que se viera respetable. Tenía las manos esposadas frente a él. Cuando nos vio entrar, su expresión cambió. Primero sorpresa. Luego rabia. Sus ojos se clavaron en Cecilia con una intensidad que me heló la sangre. Ella se congeló. Manuel la sujetó del brazo. Respira, le susurró. Solo respira. No puede tocarte. Nos sentamos en la primera fila detrás de la mesa del fiscal. Elena se unió al fiscal Hernández al frente. Javier seguía mirando a Cecilia. Ella mantenía la vista al frente, con la mandíbula apretada. El juez entró. Todos de pie. Era una mujer de 60 años, con cabello gris corto y expresión seria. Jueza Martínez. La conocía de reputación. Era justa pero dura. No toleraba mentiras ni manipulaciones. Todos sentados. Ordenó. Comenzó la audiencia. El fiscal Hernández presentó el caso. Describió los eventos de esa noche con precisión clínica. Las lesiones de Cecilia. Las amenazas de Javier. El video de Teresa. Luego llamó a su primer testigo. Cecilia Morales. Mi hija se puso de pie. Sus piernas temblaban. Caminó hacia el estrado con pasos lentos. Juró decir la verdad. Se sentó. El fiscal Hernández comenzó con preguntas suaves. Su nombre. Su edad. Su relación con el acusado. Cecilia respondía con voz baja pero clara. Luego las preguntas se volvieron más difíciles. ¿Cuándo comenzó el abuso? ¿Cómo la lastimaba? ¿Por qué no se fue antes? Cecilia respondía cada una, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero sin apartar la mirada del fiscal. Contó todo. Los primeros empujones. Los insultos. Las palizas. El estrangulamiento. Su voz se quebró varias veces, pero nunca se detuvo. Cuando terminó, el abogado de Javier se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de 50 años, con traje negro y sonrisa de tiburón. Y ahí fue cuando la batalla real comenzó. El abogado de Javier se acercó al estrado con pasos calculados. Señorita Morales, comenzó con voz melosa. O debería decir señora de Morales. Todavía está casada con mi cliente, ¿verdad? Cecilia apretó los puños. Legalmente, sí, pero el divorcio está en proceso. Ah, el divorcio, repitió el abogado. Qué conveniente. Dígame, este súbito interés en divorciarse no tendrá nada que ver con la considerable cuenta bancaria de mi cliente, con las propiedades que adquirieron durante el matrimonio. Objeción, saltó Elena. Irrelevante y especulativo. Aceptada, dijo la jueza Martínez con tono seco. Abogado, vaya al grano. El abogado sonrió. Señorita Morales, usted afirma que mi cliente la golpeó esa noche, pero también admite que lo rasguñó.
que lo empujó, que arrojó objetos contra él. No es cierto que usted también fue violenta. Me estaba defendiendo, respondió Cecilia. Su voz temblaba pero se mantenía firme. Él me estaba matando. Yo solo intentaba sobrevivir. O tal vez, sugirió el abogado, ambos perdieron el control. Una pelea de pareja que se salió de proporción. Ambos fueron violentos. Ambos resultaron heridos. No es una cuestión de víctima y agresor. Es una cuestión de dos adultos que no supieron manejar sus emociones. Cecilia lo miró directamente. Yo tengo 2 costillas fracturadas. Un ojo que casi pierdo. Marcas de estrangulamiento en el cuello. Él tiene rasguños superficiales que se hizo cuando yo luchaba por mi vida. No es lo mismo. No somos lo mismo. El abogado cambió de táctica. Usted mencionó denuncias anteriores. 3, para ser exactos. Todas archivadas. ¿Alguna vez se preguntó por qué? Porque el comisario Luis era amigo de su cliente, respondió Cecilia. Porque protegió a un abusador en lugar de hacer su trabajo. O porque no había evidencia real de abuso, contraatacó el abogado. Porque usted hacía acusaciones infundadas durante discusiones maritales normales. La evidencia está en mi cuerpo, dijo Cecilia. En los registros médicos. En el video que grabó la señora Domínguez. En las amenazas que su cliente profirió en la comisaría frente a testigos. Esa es la evidencia. El abogado frunció el ceño. Hablemos de esa noche específicamente. Usted admite que bebieron ambos. Que hubo una discusión acalorada. Yo no bebí, lo interrumpió Cecilia. Él llegó borracho. Yo estaba preparando la cena. El abogado ignoró la corrección. En el calor de la discusión, las cosas escalaron. Ambos dijeron cosas hirientes. Ambos actuaron impulsivamente. Mi cliente, en su testimonio, afirma que usted lo atacó primero, que él solo se defendió. Su cliente miente, dijo Cecilia con voz clara. Como ha mentido desde el principio. El abogado de Javier intentó varias tácticas más. Cuestionó su memoria. Sugirió que exageraba las lesiones. Insinuó que tenía motivos financieros. Pero Cecilia no cedió. Cada intento de desacreditarla rebotaba contra la evidencia sólida. Finalmente, el abogado se rindió y Cecilia pudo bajar del estrado. Caminó de regreso a su asiento con las piernas temblorosas. Manuel la abrazó. Lo hiciste increíble, le susurró. El fiscal llamó a su siguiente testigo, Teresa Domínguez. La anciana subió al estrado con dignidad, su cabello gris perfectamente peinado, sus ojos brillando con determinación. Testificó sobre lo que vio esa noche. Sobre el video que grabó. El fiscal lo reprodujo en la sala. Todos vieron la brutalidad de Javier. Los golpes. Las patadas. La violencia desmedida. Varios miembros del público ahogaron exclamaciones. Javier miraba hacia abajo, con el rostro rojo. Su abogado intentó desacreditar a Teresa, sugiriendo que el video estaba editado, que el ángulo era engañoso, que no mostraba toda la historia. Pero Teresa no se inmutó. Sé lo que vi, dijo firmemente. Vi a un hombre golpeando a una mujer indefensa. Y si no hubiera grabado, probablemente estaríamos en un funeral en lugar de un tribunal. Luego testificó Fabiola. Contó su propia historia con Javier. Cómo la había cortejado con flores y promesas. Cómo el encanto se transformó en control. Cómo el control se transformó en violencia. Cómo finalmente escapó, pero sin justicia porque su denuncia también fue archivada. El patrón era innegable. Javier no era un hombre que perdió el control una vez. Era un abusador serial. El doctor Ramírez presentó su informe médico. Explicó cada lesión de Cecilia con terminología clínica. Mostró fotografías que hicieron que varios presentes desviaran la mirada. Las costillas fracturadas. Los hematomas profundos. Las marcas de estrangulamiento que fácilmente pudieron ser fatales. Esto no es resultado de una pelea mutua, declaró. Esto es resultado de un ataque sostenido y brutal con intención de causar daño grave o muerte. Carlos, el oficial que había ayudado esa noche, también testificó. Habló sobre las denuncias archivadas. Sobre la complicidad de Luis. Sobre las amenazas que Javier profirió en la comisaría.
Cuando escuché esas amenazas, dijo Carlos, supe que no estábamos lidiando con un hombre arrepentido. Estábamos lidiando con alguien que veía a su esposa como una posesión, algo que podía destruir si decidía desobedecerlo. Finalmente, fue el turno de la defensa. El abogado de Javier llamó a algunos testigos, amigos del club deportivo que testificaron sobre su buen carácter, colegas de trabajo que dijeron que siempre fue profesional y educado, un vecino que nunca escuchó nada extraño. Pero Elena los destrozó en el contrainterrogatorio. ¿Alguno de ustedes vivía con él?, preguntó. Lo veían en la intimidad de su hogar, detrás de puertas cerradas. Conocían cómo trataba a su esposa cuando nadie más miraba. Uno por uno, admitieron que no, que solo conocían la versión pública de Javier. La máscara. Javier no testificó. Su abogado sabiamente decidió que era demasiado arriesgado. Con sus amenazas grabadas y su historial expuesto, cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Después de 2 días de testimonios, la jueza Martínez anunció un receso. Emitiría su decisión al día siguiente. Salimos del tribunal exhaustos. Cecilia apenas podía caminar. La tensión de revivir todo, de ser interrogada, de ver a Javier, la había drenado completamente. En casa, se fue directo a su habitación. No bajó para cenar. Manuel y yo nos sentamos en la sala en silencio. ¿Crees que fue suficiente?, preguntó Manuel. Tiene que serlo, respondí. Pero en mi corazón, el miedo persistía. Al día siguiente regresamos al tribunal. La sala estaba llena. Periodistas en la parte de atrás, habiendo escuchado sobre el caso. La jueza Martínez entró y todos se pusieron de pie. Se sentó, abrió una carpeta y comenzó a leer. He revisado toda la evidencia presentada. Los testimonios, los registros médicos, el video, los informes policiales. E hice una pausa, y mi corazón se detuvo. Y la conclusión es clara. Esto no fue una pelea mutua. No fue un malentendido. Fue un ataque premeditado y brutal de un hombre contra su esposa. Un patrón de abuso que se extendió por meses, facilitado por negligencia institucional. Miré a Cecilia. Tenía los ojos cerrados, las manos apretadas. El señor Javier Morales, continuó la jueza, será procesado por agresión doméstica agravada, lesiones graves, intento de feminicidio y amenazas. Permanecerá en prisión preventiva sin posibilidad de fianza hasta el juicio. Además, emito una orden de alejamiento permanente. Si es declarado culpable, y basándome en esta evidencia estoy convencida de que lo será, enfrentará entre 15 y 25 años de prisión. Cecilia comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Manuel la abrazó. Yo también lloraba. Teresa, sentada detrás de nosotros, sonreía. Elena asintió satisfecha. Justicia. Finalmente, justicia. Javier fue llevado fuera de la sala. Intentó mirar a Cecilia una última vez, pero ella no le devolvió la mirada. Ya no tenía poder sobre ella. Nunca más lo tendría. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la vida de antes. Esa vida había muerto la noche que sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Pero era una vida nueva. Diferente. En algunos aspectos, mejor. Cecilia seguía en terapia. 2 veces por semana, sin falta. La doctora Mendoza decía que estaba progresando maravillosamente. Las pesadillas habían disminuido. Todavía venían ocasionalmente, dejándola despierta y temblando en la oscuridad. Pero ahora sabía cómo manejarlas. Cómo respirar a través del pánico. Cómo recordarse a sí misma que estaba a salvo. Que Javier estaba en prisión. Que nunca volvería a tocarla. El juicio había sido rápido. Con toda la evidencia acumulada, el abogado de Javier intentó negociar un acuerdo. 15 años a cambio de declararse culpable. Pero Cecilia se negó. Quiero que enfrente cada cargo, había dicho. Quiero que un jurado escuche lo que me hizo. Quiero que quede registrado en la historia. Y así fue. El jurado deliberó apenas 3 horas antes de regresar con un veredicto unánime. Culpable de todos los cargos. Javier fue sentenciado a 23 años de prisión.
No sería elegible para libertad condicional hasta cumplir al menos 18. Para entonces tendría 62 años. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Y Cecilia finalmente podía comenzar la suya de nuevo. El divorcio se finalizó un mes después de la sentencia. Cecilia no pidió nada. No quería su dinero, sus propiedades, nada que pudiera conectarla con él. Solo quería su libertad. Y su apellido de soltera de vuelta. Cecilia Valdés. Como debió ser siempre. Encontró un nuevo departamento. Pequeño, en un tercer piso con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Lo decoró con colores claros y plantas. Muchas plantas. Decía que le gustaba ver cosas crecer. Símbolos de vida. De renovación. Volvió al trabajo. Su jefa, que había sido comprensiva durante todo el proceso, la recibió con los brazos abiertos. Sus compañeros también. Nadie la trataba con lástima. Solo con respeto. Con admiración. Porque su historia se había vuelto pública. Los periódicos la habían cubierto extensamente. La mujer que enfrentó a su abusador. La magistrada retirada que luchó por su hija. El sistema que finalmente funcionó. Cecilia había dado entrevistas. Había hablado en un refugio para mujeres maltratadas. Había compartido su historia una y otra vez, convirtiendo su dolor en propósito. Si mi testimonio ayuda a que una sola mujer reconozca el abuso y pida ayuda, decía, entonces valió la pena cada lágrima. Manuel había cambiado también. Seguía trabajando, sí, pero ya no era un esclavo de su carrera. Había establecido límites. Visitaba cada fin de semana. Llamaba todos los días. Se había convertido en el hermano que Cecilia siempre necesitó. Esa tarde de domingo, estábamos los tres en mi jardín. El mismo jardín donde había estado trabajando la noche que cambió todo. Las rosas que había plantado entonces ahora florecían. Rojas, amarillas, color durazno. Símbolos de belleza que emerge del suelo oscuro. Cecilia estaba sentada en el pasto, con un vestido color lavanda que se movía con la brisa. Tenía el rostro levantado hacia el sol. Las cicatrices físicas habían sanado completamente. No quedaba ni rastro de los moretones, las fracturas, las marcas. Pero yo sabía que las cicatrices internas todavía estaban ahí. Menos profundas cada día, pero ahí. Manuel preparaba una parrillada. Había aprendido a cocinar en estos meses. Decía que era terapéutico. Yo preparaba ensalada en la cocina, mirándolos a través de la ventana. Mi familia. Rota, reconstruida, más fuerte en los lugares donde se había fracturado. El teléfono sonó. Por un segundo, mi corazón se aceleró. El trauma todavía vivía en mi cuerpo también. Cada llamada inesperada me devolvía a esa madrugada. Pero respiré profundo y contesté. Era Teresa. Carmina, ¿cómo están? ¿Cómo está Cecilia? Bien, respondí sonriendo. Está bien. Estamos teniendo un almuerzo familiar. Deberías venir. Me encantaría, dijo Teresa. Pero llamaba para contarte algo. Luis renunció oficialmente. Y hay una investigación completa sobre las denuncias archivadas. Van a reformar todo el protocolo de violencia doméstica en la comisaría. Es un comienzo, dije. Un buen comienzo. Después de colgar, salí al jardín. Cecilia me miró. ¿Quién era? Teresa. Respondí. Dice que están reformando los protocolos en la comisaría. Cecilia asintió lentamente. Bien. Tal vez la próxima mujer que llame no tendrá que esperar 6 meses para que le crean. Tal vez la próxima madre no recibirá una llamada a las 3 de la mañana. Tal vez. Concordé. Y si lo hace, al menos sabrá que hay esperanza del otro lado. Nos sentamos a comer juntos. La conversación fluyó naturalmente. Risas. Recuerdos. Planes para el futuro. Cecilia habló sobre tomar clases de defensa personal. Sobre escribir un libro contando su historia. Sobre tal vez estudiar derecho para ayudar a otras víctimas. Manuel habló sobre una fundación que quería iniciar. Apoyo financiero para mujeres escapando de relaciones abusivas. Yo solo escuchaba, con el corazón lleno. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados,
Cecilia se puso de pie. «Voy a caminar un poco», anunció. La observé alejarse entre los rosales. Su paso era ligero, confiado. Ya no miraba sobre su hombro constantemente. Ya no se sobresaltaba con cada ruido. Manuel se sentó junto a mí. «¿Está bien, verdad?», preguntó. «Va a estarlo», respondí. «Día a día. Paso a paso». Esa noche, después de que Manuel se fue y Cecilia regresó a su departamento, me senté sola en la sala. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente. No el silencio pesado de aquella madrugada terrible. Era un silencio pacífico, lleno de promesas. Miré el teléfono sobre la mesa. El mismo teléfono que había sonado con la llamada que cambió todo. Pensé en cuántas mujeres estaban en este momento exacto recibiendo llamadas similares. Cuántas madres corriendo a comisarías. Cuántas hijas con costillas fracturadas y espíritus rotos. Cuántas víctimas sin voz. Pero también pensé en Teresa, en Carlos, en Elena, en el doctor Ramírez, en la jueza Martínez, en todas las personas que dijeron no, que se negaron a mirar hacia otro lado, que eligieron la justicia sobre la conveniencia, que creyeron, que ayudaron, que salvaron vidas. El cambio era posible, lento, doloroso, insuficiente todavía. Pero posible. Una mujer a la vez. Una llamada a la vez. Una sentencia a la vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Cecilia. «Gracias, mamá. Por todo. Por creerme. Por luchar. Por nunca rendirte. Te amo». Sonreí a través de las lágrimas. «Yo también te amo, mi amor. Siempre». Apagué las luces y subí a mi habitación. Mañana sería otro día. Habría más llamadas. Más mujeres necesitando ayuda. Más batallas que pelear. Pero esta noche, en este momento, había victoria. Había sanación. Había esperanza. Cerré los ojos y, por primera vez en 6 meses, dormí toda la noche sin pesadillas. Porque sabía que mi hija estaba a salvo. Que Javier nunca volvería a lastimarla. Que la justicia, aunque tardía e imperfecta, había prevalecido, y que del dolor más oscuro había emergido algo hermoso. Fuerza, resiliencia, propósito. Las cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero ya no definían quiénes éramos. Éramos sobrevivientes, luchadoras, ganadoras, y nuestra historia, con todo su dolor y su triunfo, se convertiría en luz para otras mujeres caminando en la oscuridad. Porque la justicia no es solo un uniforme. No es solo una sentencia. Es una voz que se niega a ser silenciada. Es una madre corriendo en medio de la noche. Es una hija encontrando el coraje para hablar. Es un sistema que finalmente escucha. Y esa noche, en esa casa llena de memorias tanto dolorosas como hermosas, la justicia había encontrado su hogar. El teléfono descansaba silencioso sobre mi mesa de noche. Ya no lo temía. Porque ahora sabía que sin importar qué llamada llegara, sin importar qué crisis emergiera, tendríamos la fuerza para enfrentarla. Juntos. Siempre juntos. Y eso era suficiente.